Fue una gran operación militar. Trasladaron paramilitares desde Urabá, desde dos aeropuertos, el de Necoclí y el de Turbo. Los llevaron a San José del Guaviare, a otro aeropuerto militarizado, y estas personas fueron llevadas en camiones hasta la región. Allí se juntaron con otros paramilitares, y esta operación era el inicio de lo que se llamó la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia a nivel nacional. Era exportar el paramilitarismo de Urabá a todo el país. Por eso cuando Carlos Castaño da el parte de guerra de Mapiripán, dice que mataron a 49 personas que eran de las FARC, etc. Y dice, vendrán más Mapiripanes. Y después de esa masacre hubo más de 4.000 masacres en los 5 años siguientes, que reflejan cómo a sangre y fuego se desplazaron a millones de personas en este país y se nacionalizó, por llamarlo de alguna manera, el proyecto paramilitar que se vivía en esa zona del norte del país. Los hechos están probados, los hechos están ahí, están las sentencias, están las condenas, está la condena internacional. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que la señora Mariela Contreras ha dado una versión a los medios de comunicación según la cual ella es víctima, pero no de los hechos de Mapiripán. Es decir, ha dicho que su esposo fue asesinado, que su hijo fue reclutado cuando era un niño por la guerrilla, que el otro al parecer fue reclutado y asesinado por los paramilitares, y ha dicho que ella no era víctima de Mapiripán. Obviamente este es un hecho muy grave, por cuanto no es usual en un caso donde ya se han hecho más de 10 juicios y nacionales, donde hay más de 30 militares y paramilitares condenados, y donde ha habido un fallo internacional donde se condenó al Estado colombiano, donde el Estado colombiano aceptó la responsabilidad. Pues no es normal que de repente una testigo aparezca, una víctima que había dicho que su esposo y sus 2 hijos habían sido desaparecidos en la masacre, pues diga que eso no fue así. Eso ha sido pues una gran sorpresa para todos, para la Fiscalía, para nosotros como abogados de víctimas, y también para la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que nosotros creemos que se ha hecho mal? Lo que se ha hecho mal es que el presidente de la República mismo, el procurador, la fiscal general, el ministro de Justicia, la canciller, altos funcionarios del Estado hayan salido a utilizar esa situación lamentable para atacar de alguna manera tanto a las víctimas de Mapiripán como al colectivo de abogados. Es decir, todo el país vio cómo a nivel mediático se mandó el mensaje como si la masacre no hubiera existido, o como si los responsables no fueran responsables. Y obviamente también se mandó el mensaje de que el colectivo de abogados había actuado de mala fe, o había montado víctimas, o éramos corruptos o avivatos. Bueno, se hicieron una serie de afirmaciones que hacen un daño terrible, pues tanto a los defensores de derechos humanos como a las víctimas. Lo importante de aclarar es que los hechos de Mapiripán sí existieron, sí hubo una masacre. Pues la Corte tiene una situación delicada, inédita. Nunca la Corte Interamericana había tenido una situación de una víctima que le diga que ya no es víctima cuando ya se había fallado el caso. Entonces se está haciendo un trámite en el cual, como el Estado colombiano fue sin pruebas a la Corte Interamericana a pedir que le excluyeran estas víctimas, le dieron 90 días al Estado colombiano para que presente las pruebas que pueden acreditar que efectivamente esas personas no eran víctimas. Eso tiene un trámite ahí incidental, nos van a correr traslado a nosotros y al final la Corte resolverá. Pero insisto, la Corte ya sobre ese tema se había pronunciado y le había dicho al Estado su propia culpa no la puede alegar para un error de este tipo.
No somos abogados del caso de las pavas, pero por la información que tenemos de los miembros de la comunidad y de las organizaciones acompañantes, es que no se han investigado los hechos de las pavas. A mí se me hace que eso es una estrategia deliberada, insisto, para generar como un manto de duda sobre lo que ha ocurrido en Colombia. Y por eso pienso que es importante lo que dijo la fiscal general, de que fue a las pavas, de que va a hacer una nueva investigación, a ver si finalmente se investigan los hechos de las pavas. Y yo sí creo que si no hay restitución de tierras en las pavas, no hay restitución de tierras en ninguna parte de este país. Esto ha causado un impacto gravísimo, un daño, porque se instala en la sociedad como un discurso de falsas víctimas, como un discurso de corrupción, de que las ONGs no son confiables, de que los defensores de derechos humanos son corruptos. Creo que ese es el impacto, ¿no? Y no tenemos los medios para contrarrestar un discurso hecho a ese nivel, con ese peso que tienen las declaraciones de los ministros, del presidente, del procurador, del fiscal general. Y por lo tanto, pues sí creo que eso se tiene que replantear y que debería haber una rectificación sobre estos temas. Entonces pareciera que quieren poner al movimiento de derechos humanos y a las víctimas en un proceso de acusaciones y de defensas por supuestas falsas víctimas o por supuestos fraudes o porque nos queremos enriquecer o bueno, y es como generar una confusión también en la sociedad. Entonces, de un lado el gobierno hace un hecho positivo, como es el de expedir una ley de víctimas y el de decir que van a restituirle las tierras a las víctimas. Pero por el otro lado, los mismos altos funcionarios del Estado salen, por ejemplo, en el caso de las pavas, la fiscal a decir que esos hechos no ocurrieron, el presidente a felicitar a la fiscal por su buena investigación, etcétera, y de alguna manera el ministro del Interior a decir que se están prefabricando víctimas. Entonces me parece que por lo que está anunciado por algunos abogados de los militares, por algunas organizaciones de extrema derecha en este país, de militares retirados, etcétera, es que se quiere hacer como una estrategia de deslegitimación tanto de los defensores de derechos humanos como las víctimas y de alguna manera se quiere obstruir, a mi manera de ver, la aplicación de la ley de víctimas que empieza en enero del año 2012. Un primer tema es el gran tema de la estigmatización a los defensores, precisamente también participaron allí un vocero de las pavas, y ese era un tema, es plantearle al gobierno pues que pare de alguna manera digamos, esa manera ligera como se sale a los medios de comunicación a estigmatizar a los defensores, a pedirle garantías, porque hay una mesa nacional de garantías y los defensores de derechos humanos siguen amenazados, siguen perseguidos, a decirle al presidente que los defensores de derechos humanos siguen atacados en Colombia, no solamente con el tema de las estigmatizaciones, porque hay más de 250 ataques a defensores documentados durante este gobierno, y de esos 250 ataques, 55 son asesinatos de defensores. Es decir, que es una situación dramática, es una situación grave. Poder interlocutar de manera directa con el señor presidente de la República y expresarle de primera mano lo que estamos pensando, las preocupaciones que tenemos, que él conteste a esas preocupaciones, etcétera, pues debe ser un punto importante y esperamos que tenga efectos prácticos y concretos, ¿no? en la situación de derechos humanos en Colombia.